¿Qué en realidad es una transformación lineal? ¿Sí? Y cómo podemos usarlas o qué características deben cumplir. Entonces, por eso miremos acá, el libro es el álgebra lineal de Grossman, ¿sí? Y acá dice que una transformación, ¿qué es? Sea B y W espacios vectoriales reales. Entonces, démonos cuenta que estamos hablando de espacios vectoriales y los vamos a relacionar. Ya no es vector con vector, polinomio con polinomio, matriz con matriz, sino espacio vectorial con espacio vectorial. Entonces, mire qué dice acá, espacios vectoriales, una transformación lineal, no es una transformación racional, cuadrática, cúbica, trigonométrica, no, lineal, una transformación lineal T de una transformación T que coge elementos de V y los lleva a elementos de W, es una función que asigna a cada valor de B en B mayúscula un vector único en W, ¿sí? De forma tal que, mire, cogió el vector, la transformación del vector de B, o sea, digamos que el conjunto de partida que es V, y lo lleva al conjunto de llegada que es W. Entonces, ¿qué satisface para cada U y para cada V, para cada elemento de B? Y un escalar alfa, mire que aquí no dice los escalares, acuérdese que los escalares normalmente, si no se indica, debe ser números reales, ¿sí? Deben ser números reales. En este caso, mire que dice la transformación de la suma en la suma de las transformaciones. Y la transformación del elemento del espacio vectorial multiplicado por un escalar es lo mismo que el escalar multiplicado por la transformación. Entonces, acá me plantean algunas observaciones con respecto a la notación, no me voy a quedar en eso. Vamos a mirar ejemplos, pero aquí había ejemplos, no, no había ejemplos. Entonces, miremos acá ejemplos. Entonces, mire, dice una transformación lineal de R2 en R3. Entonces, coge los elementos de R2, los X y Y los convierte en R3. Mire que acá. Entonces, por ejemplo, cogió el 2 y hagámoslo de acá. Entonces, vamos a mirar aquí, llevémonos esta partecita, ¿qué es lo que está haciendo el ejercicio como tal? Pues llevémonoslo por acá, peguémoslo por aquí, control B, y entonces, ¿qué dice? Cogimos el valor 2 menos 3 y según la transformación, me dice el X más el Y, o sea, 2 más el menos 3. Acá dice X menos el menos Y. Y acá me dice 3 veces Y, o sea, menos 3. Y en ese sentido, entonces me queda 2 más por menos me da menos, 2 menos 3 me da menos 1, el menos 1 que aparece acá, menos y menos me da más, X es 2, qué pena con ustedes, 2 más 3 me da 5, el 5 que se muestra acá, y 3 por menos 3 me da menos 9, el menos 9 que está aquí. De esa forma, esto es coger en particular un punto del espacio vectorial, ¿sí? Entonces, pero ahora me dice lo siguiente, vamos a mirar las propiedades, entonces las propiedades que decían, de la primera propiedad que decía era que la transformación de una suma de elementos es la suma de las transformaciones, entonces mire cómo lo plantean acá para este caso, vamos a mirarlo acá, dice, yo tengo un X1, Y1, un X2, Y2 y voy a sumarlos, ¿sí? Y si nos damos cuenta, aplicamos la suma de esos dos elementos, X1 más X2, Y1 más Y2. Voy a aplicar la transformación acá y al aplicar la transformación me dice el primer término, el X, súmele el segundo término. Entonces a lo de arriba, que es X1, X2, súmele Y1, Y2. Eso fue lo que se planteó acá. Ahora dice al primer término, que es x1 y x2, súmele, no, réstele y1, y2. Entonces le resto, se cambia el signo porque se vuelve menos x1 más x2, pero eso sería distributiva. ¿Cómo así distributiva? En este caso me voy a llevar este pedacito. Este pedacito para que lo entendamos, porque eso es lo que tenemos que aprender a trabajar. Entonces, en este caso, ¿qué sucede acá? Como esta es la transformación que tenemos de x1 más x2 y acá y1 más y2, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Primero dice la transformación que sume, sí creo que era que sume. Entonces tengo que coger x1 más x2 y sumarle y1 más y2. Eso era lo que decía, sume el x
y sume el y para el primer término. Para el segundo término me decía, coja el primero y réstele el segundo. Y para el tercer caso es multiplique el segundo término, perdón, 1 más 2. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer? Entonces seguimos acá. Entonces me quedó x1 más x2 más y1 más y2. Aquí quedó x1 más x2 menos y1 menos y2. Acá me quedó 3y1 más 3y2. ¿Qué es lo que tenemos en la parte de arriba? Esto que está acá, que digamos que el libro le simplificó y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por ahora, profe, y eso es lo que toca hacer siempre para demostrar que la transformación lineal, si es una transformación lineal, tenemos que garantizar que la suma, mire que dice la suma de un U más un B debe ser igual a la transformación de U más la transformación de B. Eso es lo que tengo que garantizar. Entonces, por ahora empezamos con un U, este es el U y este es el V, ¿cierto? Y se están haciendo la primera operación, ¿sí? La de suma de elementos. Y entonces vamos a ver qué se puede hacer a partir de ello. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Voy a tomar aquí, pum, 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 voy a coger el X1 y el Y1, va a coger el X1 y el Y1, va a coger el Y1, y entonces en este caso va a quedar X1 más Y1, X1 menos Y1 y 3Y1. Y lo voy a agrupar acá. Más, ¿qué me quedó? X2 más Y2 x2 menos y2 y 3y2. Hice una agrupación de términos. Pero ¿qué es esa agrupación de términos? En este caso, si nos damos cuenta, esto es la transformación de x1, y1 más la transformación de x2, y2. ¿Qué era lo que teníamos nosotros al principio cuando dijimos vamos a hacer la transformación de x1, y1 y x2, y2 sumados? Pues, profe, me entiende, ¿cómo así? Es que empezamos acá, empezamos con esto y terminamos acá. Lo que hicimos fue empezar aquí, mire, escogimos la transformación de la suma, hicimos primero la suma, aplicamos la transformación, hicimos las operaciones que se deberían hacer, pudimos agrupar, ¿cierto? Entonces agrupamos los que decían 1, más agrupamos los que decían 2. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Esto es la transformación para x1, y1 y la transformación para x2, y2 sumadas. Y entonces esto viene a ser equivalente, viene a ser igual. Y entonces eso es lo que debemos nosotros garantizar, que se cumpla esa condición. La segunda condición que se tiene que cumplir es la transformación de alfa v, que va a ser igual a alfa, la transformación de v. ¿Pero qué es v? Es un vector. Entonces, en este caso, va a tomar la transformación de alfa x, y. En este caso, es la transformación de alfa x, alfa y, ¿cierto? Pero la transformación que dice que hace, dice alfa x más alfa y, ¿sí? Sume los dos, alfa x menos alfa y, reste los dos y 3 veces alfa y, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, yo podría factorizar de cada fila el alfa. Te diría alfa de x más y, alfa de x menos y alfa de 3y. Pam, pam, pam. Y como es constante para cada una de las coordenadas el alfa, yo podría decir alfa siendo x más y, x menos y 3y. De esta forma me voy a ¿qué es esto?
Esto es alfa veces la transformación de x, y, que era a lo que queríamos llegar. Queríamos llegar a esto, mírelo acá está, alfa de la transformación de x, y, o del vector, ¿sí? Eso era lo que teníamos que hacer. Eso es a lo que llegamos. Mientras esto y esto son lo mismo. Y hemos cumplido con ese ejercicio. Entonces, eso es lo que nos está mostrando el libro. Quería que lo viéramos para que usted lo entienda en términos de las propiedades, ¿sí? Entonces, aquí está, ya expliqué entonces qué pasó con la suma. Entonces, en este caso, la suma, el producto por escalar. Mire lo que pasó lo del producto por escalar, pero si no lo hacemos así, pues no se entiende. La transformación de cero, pues eso ya es más fácil. Dice, sea B y W espacios vectoriales definida la transformación de B en W por la transformación de B igual a cero para todo B en el vector, ¿sí? En el conjunto, en el espacio vectorial. Entonces la transformación de un elemento dice que los elementos son cero, ¿sí? Los elementos del conjunto de partida de B son cero. Entonces, un elemento del conjunto de partida, cero, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué pasa. Entonces aquí dice, súmelos, ¿sí? Sumo el B1, sumo el B2, ¿sí? Entonces cumple la condición, porque como es cero más cero, pues me da cero y ahora cero, o sea que eso se puede desglosar, ¿sí? Y entonces aparece la distributiva. Si yo multiplico alfa por el cero, pues me queda cero, pero cero es lo mismo que alfa por cero, y alfa es lo mismo que la transformación del vector de origen, que en este caso es la transformación de, de t de b, pero t de b es transformar un vector cero, en este caso, y me queda lo mismo, ¿sí? Una transformación de la identidad, ¿cierto? Entonces acá dice, B es un espacio vectorial definido por I de B en B, o sea, un conjunto en sí mismo, de forma tal que la identidad por B es igual a B. Acuérdese que esto es, son matrices, ¿sí? Para todo vector en B. Aquí es obvio que I es una transformación lineal, lo cual se denomina la transformación identidad, operador identidad. Entonces, como que pues no hay ninguna inconveniente. En este caso, esta es una reflexión, mire. Si nos damos cuenta en este caso, esta reflexión que tenemos nosotros dice los vectores en R2 que toman un X y un Y y lo cambian a un menos X, Y. Entonces, si yo tengo un X en positivo y Y en negativo, pues ¿qué pasa? Que cambia la coordenada en X. Y eso es un reflejo, por eso se llama la transformación reflexión. Entonces, habría que mirar si cumple las condiciones. Transformación de Rn en Rm. Entonces, dado por multiplicación por matrices, ¿sí? Porque ya es la multiplicación de matrices m por n. Entonces, mire que acá dice, sea una matriz m por n definida, se define la transformación de Rn en Rm de distinto tamaño. La transformación del elemento de la matriz del punto de partida es este. Y entonces aquí lo que empiezan es a describir diferentes tipos de transformaciones. Por ejemplo, esta transformación se llama rotación. ¿Por qué rotación? Porque coge cualquier punto XY en el plano y lo rota bajo un ángulo indeterminado. Y que dice, X va a ser el radio multiplicado por el coseno de alfa, Y va a ser el radio multiplicado por el seno de alfa. Y entonces aquí lo que hacen es una transformación y dicen, ¿qué tal si el ángulo lo aumentáramos tantos grados en especial? ¿Sí? Entonces, pues se dice, hay una regla de las identidades, una identidad en especial, pero le cuento esa identidad para que usted la entienda. Esta identidad, va a llevarme esto, perdón, un momentico, me la va a llevar acá para que usted entienda esa identidad. Y esa sí es bueno que se la pueda explicar yo con más calmita. Y vamos a mirarla, vamos a ver aquí. Y entonces, ¿qué dice? Yo voy a coger solo este pedacito. Ese pedacito dice coseno de x más y. Es coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y. Pero en este caso, como se está multiplicando por un r, ¿cierto? Entonces, por un r, entonces esto va a quedar todo multiplicado por r,
Digamos que al final, al principio, el problema, ahora distribuyo ese R por el primero, ese R por el segundo, entonces me queda R coseno de X, coseno de Y, menos R seno de X, seno de Y. ¿Qué es lo que están mostrándonos acá? ¿Qué es X? El teta. ¿Qué es Y? El alfa. Y entonces mire que dice coseno el primero, coseno el segundo, multiplicado por R, menos R, seno del primero, seno del segundo. ¿Sí? Entonces ahí quedamos, ahí quedamos. Entonces acá lo que dice X, esto es, ¿qué será esa comita? Venga, miramos qué dice que es esa comita. Entonces dice, esto se deduce... bueno, esto es de la explicación de las identidades. Entonces eh, acá dice, llame a este nuevo vector rotado, ¿sí? Entonces el vector rotación, ¿sí? El vector rotación lo que me está planteando es que hay una coordenada para X, ¿sí? De la forma X coseno del ángulo menos Y seno del ángulo. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Entonces vamos a mirar X coseno del ángulo, uy, Y seno del ángulo. Vamos a ver si aparece algo más por aquí abajo. Es por aquí abajo. Y lo que está diciendo es que el X se va a rotar dependiendo de sus coordenadas. ¿Sí? Porque el ángulo, si nos damos cuenta, está dependiendo de teta. De teta. ¿Sí? Entonces, X coseno de teta menos Y coseno de teta. ¿Por qué? Porque ¿qué es X? Miren, en este caso, perdón, le sigo ajustando esta ecuación, porque teníamos nosotros acá unas cositas y es que se supone que nosotros habíamos escrito por aquí, no, no lo escribimos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, a ver, no, no lo habíamos escrito. Dejémoslo acá. ¿Qué es cuando yo tengo un triángulo? ¿Cierto? Cuando yo tengo un triángulo y el ángulo es teta, coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, en este caso, este y este es el X, ¿sí? Este es el Y. Y entonces, cuando yo digo coseno del ángulo es igual a X sobre R y digo seno del ángulo Y sobre R, yo voy a despejar Y, yo voy a despejar X en cada una de ellas. Entonces el R pasa a multiplicar y me queda R coseno del ángulo. Aquí está. Y acabo de despejar el Y y me va a quedar R seno del ángulo. Y entonces démonos cuenta que donde yo tengo acá R coseno de teta, cambia a ser que R coseno de teta es X, mírelo acá, coseno de teta, bueno, coseno de alfa, en este caso lo hicieron fue en términos de alfa, qué pena con ustedes, en términos de alfa, entonces cambiemos alfa, aquí es alfa, aquí es alfa, aquí es alfa, y aquí sí quedó alfa, entonces aquí puedo borrar entonces esta partecita de forma tal que pueda considerar que cuando yo agrupo en este sentido R coseno de alfa, eso me da X, por eso aparece esta X, y que cuando haya grupo R, en este caso, seno de alfa, R seno de alfa, esto es Y. Entonces, por eso aparece el H acá. Y entonces, esta ecuación es la ecuación de rotación de un punto X, ¿sí? Entonces, para que tengan ustedes en consideración. Sigamos mirando, entonces, miren que aquí lo que dice es, vamos a rotar, esta es la gráfica de la rotación, ¿sí? Vamos acá, miren que de manera similar pasa, si yo tuviese que hallar seno, miren lo que aquí la tengo, entonces, ¿qué hago con esto? Entonces, me voy a ir, vamos a llegar a esto, a ver si lo alcancé a captar. Entonces por aquí lo tengo, control B, sino que aquí es bueno hacerlo control C y B. Vamos a dejar este, le voy a quitar este pedacito, quitémoselo acá, llevémoslo aquí, vamos de este pedacito a llegar a este pedacito, pero lo vamos a hacer suavemente, así es. Vamos a ver, entonces le doy enter, por acá no, acá. Tiqui, 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 tiqui. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a partir de acá. Entonces, hay una identidad que dice que es seno
de X más Y, una identidad de suma de ángulos que dice lo siguiente. Me dice que esto es seno del primero, coseno del segundo, más seno, ahí este es el primero, es X, acá seno del segundo, coseno del primero. En este caso, como tenemos es R seno de teta más alfa, ¿qué debo hacer? Les voy a escribir R, ahorita lo multiplico, seno del primero, entonces seno de teta, coseno de alfa, más, aquí dice seno de alfa, coseno de teta, multiplicado por R. Entonces me queda R, seno de teta, coseno de alfa, más R, seno de alfa, coseno de teta. Pam. Debemos tener en consideración, perdón acá un momentico, que R coseno de alfa, R coseno de alfa, ¿qué era? R coseno es un X. Por eso me queda X seno de teta, más R seno de alfa, eso es un Y, y me queda coseno de teta. Y eso es R seno de alfa, de teta más alfa. Y listo. Para que tengan en consideración que de ahí es donde sale esta fórmula, esta coordenada Y para la rotación. Y entonces, mire, seguimos, pero son cositas que se omiten. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, para la coordenada en X, mire, la coordenada en X, me quedaba X y Y, ¿cierto? Coseno y menos seno. Pues mire que acá coseno y menos seno para las X, para la primera entrada. Ahora, para la Y, que es la segunda entrada, me queda seno y coseno. Seno y coseno. Entonces, bajo esto, ¿cierto? Entonces, la transformación, mire que dice, bajo 13, 13 y 13, 14, 7, 14, el 7, 14 se ve que la transformación de X en Y está dada por esa matriz. ¿Sí? Por esa matriz. Esta es la matriz de transformación de dos vectores en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, acá dice, definida por la transformación donde está en 15 se llama transformación de la rotación. Entonces, mire, esta es la transformación de la matriz rotación. Entonces, ¿qué cambió? Cambia una idea. Ah, pues la diagonal principal son cosenos y la diagonal secundaria son senos, pero el seno de arriba es negativo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, mira, transformación, proyección. Entonces, aquí aparece, ya le dejo yo a su merced la idea para que su merced mire qué es lo que está pasando en este caso. Mire que acá, por ejemplo, el X se convierte en X, el Y se convierte en Y, o sea, siguen siendo iguales, pero el Z desaparece y se convierte en cero. Desaparece el Z. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estos operadores? Mire, el X se convierte en X para esta, el Y se convierte en cero y el Z sigue siendo Z. Entonces, ¿qué está pasando con estas transformaciones? Aquí le dejo la explicación, no se la voy a hacer yo. Sí, no se la voy a hacer yo. Entonces aquí aparecen otros ejemplos de transformaciones, pero ya con funciones, y con funciones, que dice C y C, estas Cs, no los miren del 12 en adelante, no los miren porque estamos en álgebra lineal, pues en álgebra lineal no necesitamos sino el reconocer este tipo de transformaciones, ¿sí? Este tipo de transformaciones. Ahora, yo voy a hacer algunos ejemplos acá y vamos a basarnos en esto. Una transformación lineal, pasa esto. Entonces, mire que acá, falso o verdadero. Aquí es muy bueno, estas guías de autoevaluación son muy buenas, pero ay, no miremos las respuestas, que las respuestas son las que nos dañan el corazón. Vamos a llevarnos esto y vamos a retomar acá. Espera, aquí está. Dejémonos estas y vamos a mirar en falso y verdadero. Eso es lo bueno. Esta guía, este libro, es muy agradable en términos de lo que plantea en las autoevaluaciones, porque en las autoevaluaciones le preguntan a uno, le van a dar las respuestas,
Sí, pero lo importante no es saber la respuesta, lo importante es saber si entendemos y argumentamos de forma correcta. Sí, entonces acá la primera dice, si T es una transformación lineal bajo las, o sea, aquí cuando dice que ya es una transformación lineal, lo que está diciendo es bajo la suma de espacios vectoriales, ¿cierto? Bajo el producto por escalar. Entonces, dice acá como entonces, la transformación de 3x es lo mismo que 3 veces la transformación de x. Esto, pues uno dice, claro, esa es la segunda propiedad de las transformaciones, la de producto por escalar, entonces debe ser verdadero. Ahora, si T es una transformación lineal, entonces la transformación de la suma de dos elementos de dos espacios, dos elementos dentro del espacio vectorial es igual a la transformación del primero y la transformación del segundo. Sí, esa es la primera definición. Ahora, si T es una transformación lineal, entonces T de X por Y es T de X por T de Y. ¿Alguien me responde la tercera? ¿Falso? ¿Verdadero? ¿Quién sabe? No sé. ¿Alguien me puede indicar si sí, si no? Sí. Falso. Eso es falso porque solo se está hablando con respecto a la suma. Las condiciones son con respecto a la suma de elementos dentro del espacio vectorial, pero no con respecto al producto. Dice con respecto al producto por escalar, pero no con respecto al producto dentro de sus elementos. Entonces esta es falsa. Ahora dice, si A es una matriz 4 por 5, entonces la transformación de un elemento de esa matriz es A por el X, es una transformación lineal de R4. Entonces en R5 mm, queda mucho por hablar. Miremos la 4 y la 5 a la vez porque están diciendo lo mismo, pero en sentido contrario. Entonces dice, si A es una matriz de 4 por 5, entonces la transformación de X, o sea, de un elemento dentro de esa matriz, dentro del espacio vectorial multiplicado por A, el producto de matrices, es una transformación lineal de R4 en R5, mm, de R4 en R5. Ese es falso, profe. ¿Por qué? Porque miró la respuesta, no me diga. ¿Y la siguiente también es falsa? ¿Todas son falsas? Porque aplicando la regla anterior, la matriz tiene Ajá, 4 filas y 5 columnas. O sea, sí, cuatro. señor. Ajá. Y el vector de Y, entrada X necesita 5 componentes. sí, señor. Y entonces, 4 por 5 y 5 por 4. ¿Será que esa es verdadera y esta es falsa? Porque mire que lo único que estamos haciendo es multiplicando la matriz. Una matriz 4 por 5 por un X o al revés, falsa y verdadera. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué falsa, verdadera, verdadera, falsa. ¿Cuál será la respuesta? La primera, la segunda, falsa, verdadera, verdadera, falsa, las dos falsas, las dos verdaderas. Dígamelo, dígamelo, ¿por qué? Dígamelo, dígamelo, porque alguien que me lo diga, alguien, nobody. Es que ir a mirar la respuesta y decir, ah, profe, eso es falsa y verdadera, pero pues sí, sencillo decir falsa y verdadera, pero ¿por qué? Ah, es una matriz 4 por 3, entonces la transformación de un X es multiplicar esa matriz por el X. ¿Qué será X? Para mí debiera ser una constante. Pues para mí debiera ser, yo creería que es esta y esta. Vamos a mirar qué dice el libro. Ese libro, vamos a ver, entonces empieza verdadero, verdadero, falso, verdadero y falso. Verdadero, verdadero, falso. Vamos a ver qué dice. Tiqui, 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 vamos a ver. Verdadero, verdadero, falso, falso y verdadero. Las dos últimas me caí. Me caí entonces.
Falso y verdadero, era falso y verdadero. ¿Por qué? Pues no sé qué la transformación de un X es la matriz por ese X, pero ¿qué es X? Y la pregunta es esta, ¿qué es X? ¿Una constante? Porque si es una constante, una matriz 4 por 5 multiplicado por una constante debe ser una matriz 4 por 5. Filas, 4 filas, 5 columnas. No sé cómo la están definiendo, porque si se supone que es para que se pueda realizar, ¿cómo tendría que ser? No sé cómo definan X. Esa es mi pregunta, ¿cómo definir X en este caso? Más que sea falsa y verdadera, ¿a qué atienden a definir X en este caso? ¿Sí? Miremos acá, entonces, aquí aparecen ejemplos, entonces, de diferentes transformaciones lineales, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros considerar? ¿Sí? ¿Qué podemos considerar nosotros? ¿Sí? Entonces, ya le dejo la inquietud. Por ejemplo, voy a escoger dos, mm, voy a escoger la 7 y la 9. Y vamos a mirar que cumple las dos condiciones. Es que eso es lo importante. Si nosotros aprendemos a manejar las dos condiciones ya no es como espacios vectoriales, ya en este caso nos están garantizando que son espacios vectoriales, ¿sí? Y entonces vamos a mirar qué dice la 5, la 7 y la 9. Primero, vámonos con la 7. Le vamos a borrar acá, formato, quítate un momento, recortemos acá, dejemos solo las 7, chinguilis. Y entonces, dice, vamos a ver, si cumple la condición, entonces, ¿qué tendría que hacer? X1, Y1, Z1, la voy a sumar, bueno, dejémosla así, y ta. Este vector lo voy a sumar con X2, Y2, Z2. Lo voy a sumar y voy a aplicar luego la transformación lineal. Y la idea es saber si esto en últimas me va a quedar como la transformación de X1, Y1, Z1, más la transformación de X2, Y2, Z2. Pran, pran. Vamos a mirar si cumple esas características. Entonces, va a empezar con la izquierda. Entonces, en la izquierda me dice que tengo que hacer. Primero voy a hacer la suma, entonces me queda, voy a transformar, ¿qué es lo que voy a transformar? El X1 más Y2, el Y1 más Y2, el Z1 más Z2. Ya. Y entonces dice ahora que voy a aplicar la propiedad que dice, se vuelve de dos coordenadas. Entonces esto se volvió en dos coordenadas. La primer coordenada que dice, coja solo el X. Entonces coja solo el X, entonces en este caso X1 más X2. Y en la parte de abajo el X más el Y. O sea, el Y1 más Y2 más Z1 más Z2. Ya se volvió, era de tres coordenadas, una, dos y tres coordenadas, se volvió de dos coordenadas. Pero ahora yo puedo aquí agrupar los unos porque la suma se puede hacer asociativa y el orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces yo puedo dejar acá que es X1 arriba y acá X2, aquí Y1 más Z1 y le voy a sumar Y2 más Z2. Entonces, estoy haciendo acá, estoy desglosando, ¿cierto? Estoy desglosando, pero esto que está acá a la izquierda es la transformación de X1, Y1 y Z1, más esto que era la transformación, perdón, la transformación de X2, Y2 y Z2. Y entonces nos damos cuenta que esto es lo mismo que está allá arriba. La transformación de una suma de elementos es igual a la transformación del primer elemento más la transformación del segundo elemento. Entonces, cumple que sí es una transformación lineal. Ahora, vamos a hacerla con el producto por escalar. Entonces, por el producto por escalar me dice que tome este mismo, voy a llevármelo acá, control C,
que ya no me acuerdo de él, control B, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Producto por escalar. Entonces voy a coger la transformación de alfa multiplicado por el X, por el Y y por el Z, pa, 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 que se supone que yo voy a verificar si eso se puede aplicar, que yo saque el alfa y me quede la transformación del X, del Y y del Z. Vamos a ver si esto se cumple. ¿Cómo veo que eso se cumpla? Se cumple de la siguiente manera. Voy a aplicar la transformación de X, Y y Z multiplicado por alfa, o sea, llevémoslo para abajo, entonces más bien, tú para abajo, eso es. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar y primero voy a escribir la transformación entonces de alfa X, alfa Y y alfa Z, ¿sí? Se va a volver, en este caso, se va a volver eh, alfa X para la primera coordenada, alfa Y, más alfa Z, eso se volvió. De la parte de arriba y de la parte de abajo se puede factorizar alfa y entonces me quedó X y abajo Y más Z. ¿Pero qué es esto? Eso es alfa multiplicado por la transformación de X, Y y Z. Entonces, en efecto, hemos visto que se puede sacar el alfa luego de haber aplicado la transformación, luego de haber hecho el producto por escalar. Entonces, cumple las dos condiciones. Cumple las dos condiciones. Eso con respecto al número 7. Con respecto al número 9, voy a llevarme 9 a ver qué pasa con el 9, qué pasa con el 9. Oiga, ¿qué tal sea el taller? Bueno, si es el taller, estamos de buenas. Control B. Entonces vamos a mirar el 9 bajo las mismas condiciones. Entonces yo voy, es una transformación de R2 en R2 en un espacio vectorial. R2 es un espacio vectorial, o sea que cumple los 10 axiomas que miramos nosotros, que ahorita no le voy a hablar de esos 10 axiomas porque usted ya los entiende. Y entonces voy a coger y voy a decir X1, Y1, le voy a sumar X2, Y2, ¿sí? Y luego le aplico la transformación. La idea es mirar que eso es la transformación de X1, Y1, chinguilis, chinguilis, más la transformación de X2, Y2. Esa es la idea. Entonces vamos a mirar. Aquí me faltó una llavecita porque estoy aplicando la transformación. Le voy a aplicar primero la suma. Entonces la transformación de la suma es X1 más X2. Suena torpe, pero Y1 más Y2. Acuérdese que estamos en generalidades. Desde espacios vectoriales tenemos que pensar esto no en particularidades, sino en generalidades. Uy, pero aquí me decía que la transformación es x cuadrado y y cuadrado. Entonces vamos a coger acá, la transformación sería x1 más x2 elevado al cuadrado y y1 más y2 elevado al cuadrado. Esa es la transformación. Ese es el resultado de esa transformación. Pero esto me queda como x1 al cuadrado más 2 veces x1 x2 más x2 al cuadrado. Y ahora en la parte de abajo me queda y1 al cuadrado más 2 veces y1, y2 más 2 no, más y2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Que esto no se puede, ¿qué puedo hacer yo? Agrupe los X1, pues agrupo estos dos y estos dos, pero no puedo sacar factor común. Sí saco factor común acá, X1 de pronto, pero no se puede hacer más. No se puede hacer más, no se puede desglosar. Entonces, esto es diferente a la transformación de X1, Y1, más la transformación de X2, Y2. No es igual, esto no se puede cambiar a esto. Entonces, no cumple esa condición. Ahora, miremos la siguiente condición. La siguiente condición decía que cuando yo tenga esto, súbete un momentito, tengo la transformación ahora, pero de alfa XY. Y entonces se supone que en este caso vamos a mirar si eso es lo mismo que la transformación de X, Y multiplicado por el escalar. Entonces vamos a hacerla. Entonces yo voy a plantear primero la multiplicación, entonces me queda alfa X, alfa Y. Voy a aplicar la transformación y la transformación me dice que eso se vuelve alfa X
al cuadrado, primer coordenada, alfa y al cuadrado, segunda coordenada, y entonces eso se convierte en alfa cuadrado x cuadrado, alfa cuadrado y cuadrado. De aquí, si nos damos cuenta, yo puedo factorizar el alfa cuadrado, alfa cuadrado, y me queda x cuadrado y al cuadrado, de esta forma. Pero eso sería alfa cuadrado, la transformación de xy. Y pregunta, ¿esto y esto son lo mismo? No son lo mismo, son diferentes. Entonces no cumple la condición de ser transformación lineal en ese caso. Para que tengan en cuenta, para que revisen, para que trabajen. ¿Sí? Ahora, importante que ustedes miren esas transformaciones, estos problemas. Sí, aquí está el libro. Miren, tiene varias transformaciones que podemos utilizar. Las de C no las trabajen, trabajen hasta esta, hasta la 20, hasta la 24 de pronto, hasta la 26 de pronto si quieren, hasta la 27 si hasta el caso quieren, pero ya, para de contar, con esa pueden trabajar. Entonces, para que tengan pendiente, el día viernes vamos a trabajar sobre ejemplos de esto de transformaciones lineales y cómo nos podemos apoyar en ellas. La próxima semana vamos a hablar de valores propios y vectores propios para que tenga su merced pendiente. ¿Listo, muchachos, señoritas? Voy a dejar este espacio por si hay alguna duda o pregunta sobre el tema, o nos vemos el viernes. Si no hay duda o pregunta, suba al chulito y nos vemos el viernes. Chao, chaos, chao, chaos, chao, chaos. Feliz día, feliz día. Preguntas, dudas, preguntas, dudas, preguntas, dudas, preguntas. Feliz día, dudas, preguntas, dudas, preguntas, dudas, preguntas, dudas. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Daniel, ¿tienes alguna pregunta? No, que hasta el momento está bien. Listo, Daniel, entonces nos vemos el viernes. Vale, Feliz noche. vale, igualmente. Vamos a dejar la grabación entonces hasta este momento. Que pasen una feliz noche. Que les bendiga. Chao, Ronnie. Chao, Daniel. Chao a todos. Y chao, chao.